seguridad de los datos. En cualquier sistema es necesaria la seguridad, más cuando el sistema es multiusuario. Entonces será necesario establecer como mínimo la autentificación y administración de los usuarios, tanto como para las bases de datos como para las instancias y sus objetos. Cuando establecemos las condiciones para acceder a las instancias o cualquier otra acción relacionada, estamos hablando de la seguridad de las instancias, y pues estas se definen por funciones. Cuando establecemos permisos de acceso o de cualquier otra acción sobre objetos, estamos hablando de la seguridad de base de datos, y esta se hace a través de permisos. Hoy les enseñaré a cómo entrar en modo de autentificación en SQL Server. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a el SQL Server Management Studio, y pues yo había creado anteriormente una instancia de SQL Server, como podemos ver es SA, pero ustedes, si no lo han creado, pues solo van a poder entrar en autentificación de Windows. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar en modo de autentificación de Windows, y en el explorador de objetos vamos a darle propiedades, le damos seguridad, y pues vamos a crear un modo de autentificación de Windows y SQL Server. Luego solo le damos a aceptar. Bien, luego de eso vamos a crear una contraseña para el usuario. Nos vamos a seguridad, inicio de sesión, nos vamos al usuario SA, nos damos propiedades y pues cambiamos lo que es la contraseña, la que nosotros querramos, siempre cumpliendo con los parámetros que nos pide SQL Server. Luego le damos, revisamos si en el estadio está habilitada el inicio de sesión, y también que tenemos que irnos a roles del servidor para revisar si admin está habilitado. Si está habilitado, entonces vamos a darle a aceptar. Ahora nos desconectamos del servidor, nos volvemos a conectar. Ahora iniciamos con modo de autentificación de SQL Server con el usuario SA y la contraseña que nosotros hayamos puesto, y podemos conectar ahora con la base de datos. Bien, les voy a enseñar cómo asignar roles a los usuarios y crear usuarios. Primero hay que entrar como modo de autentificación de SQL Server con la cuenta que nosotros hayamos creado. Una vez dentro, vamos a seguridad, inicio de sesión, nuevo inicio de sesión, y aquí vamos a crear un nuevo usuario, pero antes tenemos que fijarnos que sea autentificación de SQL Server. Vamos a dar usuario 1 y la contraseña que nosotros deseamos. Vamos a desactivar esto y vamos a asignar la base de datos. En este caso vamos a asignar la base de datos empresa X y el idioma español. Vamos a aceptar y reiniciamos. Bien, una vez creado lo que es el usuario de inicio de sesión, pues vamos a asignarle roles. Asignación de usuarios. Vamos a asignar lo que es la empresa X, la base de datos de empresa X, y podemos ver que tenemos la opción de asignar los roles, lo que puede hacer este usuario en la base de datos. Bien, si vamos a la página de Windows de Microsoft, podemos ver que hay una tablita de roles. En este caso yo quiero poner el rol de data write. Dice que el usuario puede agregar, eliminar o cambiar
datos de las tablas del usuario. Bien, solo tenemos que saber para qué sirve cada rol y así, según nuestra necesidad, asignar al usuario. Así que en este caso solo le vamos a dar data writer por cuestiones de práctica y le damos a aceptar. Bien, y para saber si se han asignado los roles, pues vamos a bases de datos. Vamos a la base de datos que asignamos, que era empresa X, y vamos a seguridad y observamos que usuario 1 está en esta base. Seguridad en bases de datos. Definición de bases de datos. Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de los datos, en los cuales debemos de seguir los siguientes puntos. Número 1. Protección del sistema frente a ataques externos. 2. Protección frente a caídas o fallos en el software del equipo. Es decir, que tenemos que prepararnos para cuando haya algún fallo de electricidad y se apaga nuestro equipo, debemos de guardar un respaldo en nuestra base de datos. Protección frente a manipulación por parte de usuarios no actualizados. Significa que debemos de llevar el control de todos los usuarios que estén haciendo uso de nuestra base de datos. Principios básicos para la seguridad. Supongamos que estamos trabajando en un sistema de bases de datos públicos. Los usuarios no deben tener acceso a los datos importantes que tenemos en la base de datos. Chequear permanentemente la base de datos. Los mecanismos de protección deben ser simples, uniformes, construidos en las capas más básicas del sistema. Medidas de seguridad en las bases de datos. Existen varias, entre las cuales se encuentran controlar el acceso al equipo. Es decir, que debemos de verificar los cambios que se han hecho en las bases de datos mediante tarjetas de acceso. En el personal debemos de ver que solo al personal que le hemos dado privilegios tenga acceso a la base de datos. Identificación directa del personal. Uso de herramientas del sistema de gestor de base de datos. Perfiles de usuarios. Vistas, restricciones de usuarios. Es decir, que nosotros no podemos darle muchos privilegios a un usuario común, ya que solo tendrá la capacidad de ver la información que nosotros queramos mostrar. Tipos de seguridad. Existen dos. Direccional, que se usa para otorgar y revocar privilegios a los usuarios, tanto de archivos, registros, campos, de un modo determinado. Tenemos el otro tipo de información, que es obligatorio. Sirve para imponer seguridad de varios niveles, tanto para los usuarios como para las bases de datos. Por eso se utilizan mecanismos de protección, es decir, que nuestra base de datos debe estar protegida ante cualquier circunstancia. Seguridad en las bases de datos. Como programadores, debemos de asegurarnos que nuestras bases están en buenas condiciones. Las bases de datos deben ser protegidas contra el fuego, el robo y otras formas de destrucción. Las bases de datos deben ser reconstruibles, ya que siempre puede ocurrir accidentes. Los datos deben ser sometidos a procesos de auditoría, es decir, que nuestros datos deben estar legalmente auditados en nuestra empresa. El sistema debe tener la capacidad para verificar que sus acciones han sido autorizadas, es decir, que generará un reporte de todos los cambios que se hagan en nuestra base de datos. Las acciones de los usuarios deben ser supervisadas de tal modo que pueda descubrirse cualquier acción indebida o errónea. Es decir, si algún empleado cometió algún error o se borró nuestra base de datos,
el sistema debe ser capaz de mostrar que realizó tal hecho. Principales características de seguridad en una base de datos, entre las cuales se encuentran la confidencialidad de la información, es decir, nuestra información debe ser lo suficientemente confiable. La integridad de información. La información debe estar sumamente integrada y relacionada. La disponibilidad de información. Nuestra información puede ser consultada rápido y al instante. En esta parte vamos a crear los objetos de bases de datos o vamos también a administrar los permisos para esos objetos o para esos usuarios. Vamos a conectar y en la parte de seguridad luego damos inicio de sesión y creamos un nuevo inicio de sesión. Acá nos pide un nombre, vamos a dar tarea 3, luego autenticación de SQL Server, luego nos pide una contraseña que puede ser la que nosotros deseemos, luego la confirmamos y damos el chequecito de exigir directivas de contraseña. En la parte inferior seleccionamos la base de datos, en este caso es asignación de usuarios. Volvemos a seleccionar la base de datos y en esta parte se le pueden dar permisos. Podemos dar este permiso que es DB Owner, que es el dueño de la base de datos, tiene acceso a todo, así que no se lo vamos a dar. Luego le damos a aceptar y luego en esta parte es importante porque en propiedades tenemos que verificar que esté ese chequecito modo de autenticación de Windows y SQL Server, porque si no nos dará problemas al momento de ingresar con este nuevo inicio de sesión. Pero aún así a veces siempre lo da, así que tenemos que darle en reiniciar. Le decimos que sí, luego esperamos, luego le volvemos a decir que sí y esperamos a que cargue. Bien, ahora le conectamos y volvemos a conectar en la aplicación de SQL Server y era tarea 3, ahora la contraseña, luego conectar y vemos que sí nos puede ingresar. Ahora vemos la base de datos, vemos que acá está la base de datos, pero no nos dejan ver las tablas. Así que cuando creamos un usuario, nosotros le podemos dar un permiso que nosotros queramos, de crear una base de datos, de crear tablas o dejarlo ver las tablas que nosotros queramos. Entonces, en este momento le vamos a dar permiso de ver las tablas de datos. Guardamos y luego volvemos a iniciar como administradores. Vamos a conectar. Seguridad, inicio de sesión y buscamos tarea, nuestro usuario, tarea 3, la misma base de datos, asignación de usuarios, siempre la misma base de datos. Luego acá le vamos a dar permiso, le vamos a dar DBO Reader y DBO Data Write, que significa que le damos permiso de lectura y de escritura. Luego le damos a aceptar ahora volvemos a desconectar y luego volvemos a iniciar SQL Server, tarea 3, conectar, todo está. Luego buscamos otra vez la base de datos, puts, y luego vemos tablas. Vemos que ahora sí nos permite ver todas las tablas. Bueno, en esta ocasión les hablaré acerca del lenguaje de control de datos DCL en Access.
Bueno, dentro de Access existe un lenguaje SQL para poder tratar lo que es la información que se encuentra en la categoría de sentencias o también conocido como comandos. Vamos a tratar de conocer y explicar algunas sentencias básicas que este lenguaje utiliza. Bueno, como primer punto veremos lo que es la sentencia grant. Otorga privilegios específicos a un grupo o a un solo usuario. Bueno, veremos y explicaremos lo que es la sentencia grant. Luego, entre paréntesis, diría el privilegio. El privilegio que es el que se va a otorgar podrían ser un select, un delete, un insert, un update, un drop, un select security, un update security, un delete password, update identity, create, un schema y un update owner. Luego la palabra reservada on, table y el nombre de la tabla. El objeto con la palabra object, que el objeto puede incluir cualquier objeto de la tabla, por ejemplo la consulta almacenada, vistas o procedimientos. La palabra reservada container, que es un contenedor, como siguiente la palabra reservada to, y dentro de ella irá lo que es un nombre de autorización, el cual ese nombre se le va a dar al grupo o al usuario. Bueno, ahora veremos como segundo punto la sentencia revoke, que esta revoca privilegios específicos a un grupo o a un usuario. Como siguiente punto veremos lo que es la sentencia. Cuando utilizamos la palabra revoke, luego lo que es el privilegio, que igual el privilegio como la sentencia grant son exactamente los mismos. Luego utilizamos la palabra reservada on, table, el nombre que nosotros le queramos poner a la tabla, el object, que es un objeto o alguna consulta almacenada, es una vista o un procedimiento. Luego container, que es el nombre del contenedor, y nombre de autorización, que es un nombre del grupo de usuario. Ahora veremos la sentencia create user o group, en la cual crea uno o varios grupos o usuarios, y la sintaxis es la siguiente. Para poder crear un usuario, create user usuario, que es el nombre del usuario que se va a archivar, contraseña, que es la contraseña que se va a asociar al nombre del usuario, PID, que es el identificador personal, y para poder crear un grupo es create group, el nombre del grupo, y PID como el identificador personal. La sentencia add user agrega uno o varios usuarios a un grupo. La sintaxis es la siguiente. Usamos la sentencia add user con el usuario, que es el nombre del usuario que se va a agregar, y la palabra reservada to y el grupo, que es el nombre del grupo que se va a agregar en el archivo de la información. La sentencia drop user o grupo, esta es la que elimina uno o varios usuarios o grupos, o quita uno o varios usuarios de un grupo. La sentencia es la siguiente. Usamos la sentencia drop user usuario, que es el usuario, que es el nombre del usuario, y from, de qué grupo vamos a quitar ese archivo. La siguiente es eliminar uno o varios grupos. Un grupo lo eliminamos con drop group y el nombre del grupo a eliminar y el nombre del grupo que se va a eliminar. La sentencia alter user o database es la que cambia la contraseña del usuario o de una base de datos, y la sentencia es la siguiente: alter database password, contraseña nueva, que es la contraseña que se va a asociar al nombre del usuario, y la contraseña anterior, que es la contraseña que ya tenía asociada ese usuario, y alter user usuario, que es el usuario que se va a modificar.
password, contraseña nueva, que es la nueva contraseña de ingresar, y la contraseña que tenía anteriormente ese usuario. Le conoceremos un poco de la criptografía y su importancia en las tecnologías de la información. Por definición, la criptografía trata de enmascarar las representaciones caligráficas de una lengua de forma discreta. Para ello existen diferentes métodos, por ejemplo, enmascarar las diferencias originales de la lengua por un método de conversión gobernado por un algoritmo que permite el proceso inverso o descifrado de la información. En el uso de estas u otras técnicas permite un intercambio de mensajes que solo pueden ser leídos por los destinatarios designados como oferentes. Se pueden destacar los objetivos principales de la criptografía: garantizar el secreto de la comunicación, asegurar que la información que se envíe es auténtica en doble sentido, impedir que el contenido del mensaje sea modificado en el tránsito. Algunas de sus funciones en la seguridad de la información son confidencialidad, integridad de la información, autenticación de usuario, autenticación del remitente, autenticación del destinatario, no repudio en destino, autenticación de actualidad. Se pueden mencionar algunos sistemas operativos informáticos en donde hacemos uso de la criptografía. Como podemos observar, al ingresar el usuario y contraseñas correctos e encriptados, se inicia la sesión en el sistema, de lo contrario dará error. Cabe señalar el sistema de correo electrónico en el que se aplican las funciones mencionadas anteriormente.